tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El tema de la predicación de este domingo es el servicio de acción de gracias por los 506 años de la Reforma Protestante del siglo XVI, que significó la salvación de nuestras almas. Y en el punto número 1 dice acto de conmemoración del 31 de octubre de 1517, con invocación a Dios en agradecimiento por haber permitido que se volvieran a tener al alcance de la humanidad las sagradas escrituras, que contienen la revelación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para la salvación de nuestras almas. Lo primero que vamos a hacer, hermanos lindos, es honrar la memoria de aquel acto de Dios que Él quiso, para honra del nombre de Jesucristo, que se llevara a cabo un 31 de octubre, que en breve, el martes, cumplimos 506 años, para que la humanidad volviera a tener la oportunidad de salvarse a través del único Salvador del mundo. El punto número 2 de este acto conmemorativo y servicio de gloria y honra al Señor es el significado del conocimiento del plan de salvación establecido por Dios para los hombres pecadores. Se dio a conocer por medio del remanente fiel de los miembros de la Iglesia de Jesucristo durante los primeros 3 siglos, lo que condujo a la conversión de cientos de miles de creyentes dentro del Imperio Romano, al extremo de hacerse incontenible a pesar de las persecuciones mortales de la época. Si usted recuerda en películas el foso, más bien el circo, el Coliseo romano con leones y la persecución de los cristianos siendo quemados en la casa de Nerón como antorchas vivas por un emperador despiadado, y usted recuerda el encarcelamiento de Pablo y recuerda todas las tragedias que podemos imaginar para los hijos de Dios, luz en medio de tinieblas, podrá entender lo que significa el tener a Cristo en el corazón y que por 3 siglos, a pesar de la persecución, el Imperio Romano no resistió, no pudo detener la multiplicación de cristianos, tanto esclavos como nobles y los demás que alcanzaba el Espíritu Santo, hasta convertirlos, de tal manera que no hubo nada que podía impedir que Dios estableciera su reino en medio de la persecución. El obrar divino de una iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, fue tan poderoso que en el año 311, el emperador Galerio, que tenía simpatía por los cristianos, emitió un edicto de tolerancia
que alivió el sufrimiento despiadado de muchos de nuestros hermanos al terminar en parte la persecución infructuosa de la misma. Algunos dijeron que la sangre de cada cristiano muerto era como una semilla que producía más y más y más cristianos nuevos. Y en el año 313, con la conversión al cristianismo de un mismo emperador, el emperador Constantino, se promulgó el edicto de Milán. Milán es una ciudad en Italia, prohibiendo la persecución a todos los cristianos, prohibida, convirtiéndola en una religión oficial del Imperio Romano, junto con las demás religiones que entonces eran reconocidas por Roma. En otras palabras, seguía aquella religión y aquella otra y aquella adoración de dioses falsos con D minúscula, pero también ahora podían libremente los cristianos adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien había enviado. Y según la historia, Constantino se había convertido, aunque se bautizó en el lecho de muerte. Ya para morirse, recibió su bautismo. Lo que cuenta es que la persecución terminó de acuerdo con la historia que está escuchando. Pero esta situación dio inicio a vincular el cristianismo con el Estado, dándose comienzo a la corrupción de la Iglesia de Jesucristo hasta convertirla en una religión. Mientras que el Espíritu Santo obraba y otros recibían el nuevo nacimiento, cuando la iglesia fue reconocida por Constantino y la convierte en una religión y comienzan a nombrar títulos, honores, nombres y cosas parecidas que se compraban por dinero, se pervirtió la iglesia, aunque permaneció un remanente. Nunca ha sido una buena idea mezclar la religión con el Estado, desde el comienzo del cristianismo. Así es que esa lucha de que queremos ser no sé qué, hermanos lindos, no tiene sentido. Nosotros no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Somos de Dios, en el reino de Dios, no del mundo. Los cristianos religiosos no redimidos por Jesucristo, careciendo del nuevo nacimiento que solo otorga el Espíritu Santo en la conversión genuina, eran tan pervertidos como el resto de los ciudadanos del Imperio Romano. Y esta corrupción se mantuvo por varios siglos hasta que, permaneciendo un remanente que Dios sostenía, se fueron levantando los primeros pre-reformadores dentro de la iglesia medieval. Es interesante que todos comprendamos que algunos que se ponían atuendos y tenían títulos y tenían nombramientos y eran autoridades, los cristianos nacidos de nuevo tenían el Espíritu Santo de Dios, tenían a Cristo en el corazón y el Señor los usaba para hacer milagros, prodigios y maravillas. Pero aquel era poder y esto era servicio a la humanidad. Y por lo tanto podemos ir distinguiendo cómo una iglesia falsa, medieval, fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, al extremo de que había tanta superstición religiosa como ustedes no se imaginan. No voy a leer ningún libro de los tantos que traje, excepto unas cuantas notas, pero si usted lee la historia de la Reforma, es uno de los miles de libros que hay escritos, va a entender que la lucha realmente era contra un enemigo invisible. Un enemigo real, que el Señor reprenda a Satanás. Pero ese enemigo real hizo estragos y no detuvo al cristianismo. Y le digo algo con fe, nadie detendrá al cristianismo. Para nunca decirlo jamás, nadie lo detendrá, nunca lo hará.
porque Dios lo sostendrá. Aquí podemos entender, por ejemplo, a una verdad. El infierno existe. Y alguien decía, no. ¿Pero qué dice la Biblia? Le digo qué dice. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Así es que el infierno existe. Pero es que algunos decían que no. Y que como es que usted oiga, no tenga pena, peque lo que quiera. El infierno no existe. Eso no es cristianismo, hermano lindo. Eso es mentira. Y así la iglesia comenzó a sufrir, y a sufrir, y a sufrir, pero el remanente se mantuvo fiel. Tengo un libro aquí conmigo que es impresionantemente bello, lo he leído muchas veces y me encanta decírselo, el libro de los mártires. Aquí comienzan los primeros mártires, desde los apóstoles en adelante, hasta cuando el autor terminó su vida escribiendo al último mártir que él pudo ver. ¿Saben que este libro estaba a la par en el púlpito de una Biblia? Estaba la Biblia King James en Alemania, traducida al inglés, y estaba el libro de los mártires a la par. Así estaba el cristianismo en Inglaterra. Este libro estaba a la par de la Biblia King James. Quien diga que el cristianismo es tener riquezas y tener bienes materiales en un mundo como este que es tan temporal, si usted vive 100 años, lo felicito, pero no más. Y si usted muere, todo eso se queda. Pero estos hombres decían, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, recibe, 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 recibe. Es emocionante entender cómo los grandes líderes de la iglesia siguen siendo recordados por muchos autores. Hay demasiados desconocidos y hay demasiado pocos conocidos, como este libro, que da énfasis a algunos que sobresalieron por su aportación a la iglesia durante siglos, a través de los años. Y podemos ir entendiendo que esta irrealidad no es de un hombre, no es de una religión, es de un reino. Es del reino de Dios y su justicia, a donde usted está. Y por eso cuando decimos que somos del reino de Dios y su justicia, no somos ciudadanos solamente de Guatemala, somos ciudadanos del reino de los cielos para la gloria de su santo nombre. Aquí hay un libro que se llama Los Generales de Dios, en su primer tomo. Aquí aparecen algunos hombres que puede identificar, como está el evangelista famoso Billy Graham, está Dwight L. Moody, está muchos más, pero lo que interesa es que vea que son hombres más o menos contemporáneos, pero aquí están algo más igualmente contemporáneos y sigue la lista. Apenas estamos reconociendo a unos cuantos en estos libros. Pero ellos no tienen ninguna gloria para sí mismos, no les interesa que los conozcamos ni que les aplaudamos. Mientras estuvieron con vida, lo único que les interesaba era que Jesucristo fuera glorificado por lo que Él había hecho en sus vidas. Jesucristo hizo en sus vidas. Aquí está el tomo donde están igualmente. Pueden ver algunos como, aquí lo tengo por nombre, está John Fox, está Martín Lutero, Juan Knox, John Wycliffe y Juan Hus. Estos son de los más grandes reconocidos del tiempo de la Reforma. Ya hablaré un poquito respecto a ellos, pero quería mostrarles que la Reforma no es un acto de rebelión humana, es un acto divino. La gente moría en delitos y pecados. La gente perecía con rituales. La gente no se salva porque yo tenga la buena intención de salvarlos. La gente se salva porque se arrepiente de corazón de sus pecados, confiesa a Cristo con sus labios, porque lo cree en el corazón y entonces opera el nuevo nacimiento. Así es que, como pueden ver, la lucha era religiosidad o Cristo. Cristo en verdad, Cristo verdadero. Cristo obrando en el alma humana mediante su gracia infinita y su amor incomparable. Como vamos ya entendiendo,
La reforma significó la salvación de miles de almas. Eso es lo que significó. Y cuando yo hablo así, sé, Señor, perfectamente que muchos estarán en desacuerdo conmigo porque ataca directamente el sentir de algunos, pero no soy yo el que lo ataca. Permítame tomar mi Biblia y decirles, lo que pasa es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No cree en una religión, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos lindos, puedo estar seguro que sin televisión, radio, ni imprenta, sino solo con el poder individual del Espíritu Santo morando en cada creyente, previa a la salvación y la regeneración recibida mediante el sacrificio redentor para la humanidad por nuestro Señor Jesucristo, condujo a muchísimos del Imperio Romano, del politeísmo, a la fe en el único Salvador del mundo. Hasta que la iglesia se mezcló con el Estado, ocasionando el declive que condujo al oscurantismo religioso imperante, hasta el surgimiento de los hombres elegidos por Dios para la salvación de las almas de los verdaderamente redimidos. A estos hombres se les conoce como los pre-reformadores del cristianismo auténtico, bíblicamente hablando. Lo que hablo es bíblicamente. No estoy hablando de historia, bíblicamente hablando son los pre-reformadores reconocidos. Bueno, habiendo muchos elegidos, punto número 3, por Dios para devolver el conocimiento de los escritos sagrados originales del Antiguo y Nuevo Testamento que contienen la revelación de Dios Padre, de su Hijo unigénito Jesucristo y del Espíritu Santo, y que describen el plan de salvación de Dios para la humanidad, comenzaron a destacar varios entre muchos que eran parte del remanente que siempre permaneció, como hasta hoy permanece. Algunos de ellos son los que veremos a continuación. Primero voy a mostrarles algo para que vean la importancia que tiene la reforma para nosotros los cristianos evangélicos, protestantes y reformados. Ustedes recibieron este folletito que no es el que recibieron como folleto, sino el sacerdocio santo que entregamos el domingo 24 de septiembre en los 4 servicios. Y en este acercamiento que la Cámara está haciendo, pueden recordar que le dimos validez de verdad al hecho de que entrábamos en el mes de octubre, el mes de la reforma. Y aquí tienen todo lo que hicimos. Este fue un sacerdocio santo y ya ustedes pueden notar que enfatizamos el mes de octubre. Pero entonces, el mes de octubre, 1 de octubre, regalamos a toda la congregación un folleto llamado La Reforma Protestante, 506 años de conocer la verdad. Y este folleto que tengo en mis manos lo repartimos a toda la congregación el 1 de octubre con un contenido que ya vamos a ver detalladamente en un momento. Pero quiero decirles que este folleto con el código QR pueden descargarlo para que aparezca dentro de ustedes en sus celulares. Los que tienen el número de celular ya les fue enviado, ya se los enviamos a todos los miembros de la iglesia que tenemos su celular. Ese es el QR. Ahí está exactamente este folleto que tiene varias hojas mencionando a los pre-reformadores, las 5 solas y más de la Reforma Protestante. Este folleto es muy valioso y pido que ustedes revisen si ya lo tienen o no, pero vamos a ver uno por uno, hoja por hoja. Primero, veamos la hoja número 1 en la página 2, Reforma Protestante. Aquí lo tengo yo, ponemos ahora la página donde dice Reforma Protestante, mi hijo, por favor. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos acerca de la Reforma Protestante? Esta es la portada. Ahora vamos a la página 1 o 2. ¿Qué es lo que viene entonces cuando escuchamos en nuestra mente acerca de la Reforma Protestante? Está muy pequeño, pero lo voy a leer. Es lamentable que para muchos cristianos este tema sea desconocido o aburrido, creyendo
que se trata solo de diversos personajes inmersos en un sinfín de debates aburridos. Sin embargo, este acontecimiento histórico es de gran importancia para la Iglesia Cristiana Evangélica. Su importancia radica principalmente en el retorno a la pureza del Evangelio y al avivamiento del Espíritu Santo que siglos atrás aconteció en la iglesia primitiva. Las voces que se alzaban en señal de protesta por un cambio a través de diversos hombres de Dios, conocidos como pre-reformadores, se oían en diversos lugares y tiempos, concretizándose plenamente el 31 de octubre de 1517 a través de un personaje conocido como Martín Lutero, dando lugar a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Esta fecha marca radical y positivamente la historia de la iglesia cristiana, haciéndose público un movimiento de protesta que se alzó en contra de las malas prácticas de abusos que se venían presentando dentro de la iglesia medieval, siendo los abusos en la venta de indulgencias, la corrupción eclesial y la situación espiritual factores que lamentablemente identificaban la cristiandad destrozada de arriba abajo, desde el papa al sacristán, desde el emperador hasta el pueblo. Eso dice la página 2. Como nos damos cuenta, estamos seguros de que estamos hablando de algo muy importante, y es exactamente no de un acto de hombre, sino de un acto divino, donde Dios intervino en los hombres para que se hiciera lo que acabamos de escuchar en este resumen. Ahora, en la página 3 aparecen los pre-reformadores. Pueden leer el título con facilidad. Y textualmente voy a leerles el primer párrafo, la parte superior de lo que está en pantalla. La reforma tuvo efectos políticos, económicos y sociales importantes. Como bien se ha mencionado, años y siglos atrás de Martín Lutero, surgieron personajes que se esforzaron por reformar la iglesia, reclamando el regreso a la sencillez del evangelio, criticando la jerarquía eclesiástica y apoyándose exclusivamente en la autoridad de la Biblia. Personajes conocidos como pre-reformadores, quienes tuvieron la visión y el valor de alzar sus voces para pregonar la verdad de las Escrituras, personajes que a costa de su propia vida se entregaron por amor a su Señor Jesucristo y a su iglesia. Y el primero que se menciona en el folleto que tengo en mis manos, que usted tiene en su celular o la tiene en casita guardado, es Pedro Baldo. Hubo otros hermanos lindos, los albigenses y otros nombres que no tenemos tiempo de mencionar, pero Pedro Baldo está en la fotografía, es una estatua levantada en honor a él. Voy a leerle lo que dice de Pedro Baldo. En 1170, apenas 1170, Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo llevó a una crisis por saber cómo podría salvarse, por lo que inició a leer la Biblia. Un sacerdote piadoso le llevaba la Biblia, el Nuevo Testamento, y se le hacía partícipe a Pedro Baldo de que conociera lo que decía el Nuevo Testamento. Y así es como fue conociendo Pedro Baldo la verdad de la palabra. Al leer la parábola del joven rico, que realmente es una historia narrada en los evangelios, esta le traspasaron su corazón, conduciéndole a un genuino arrepentimiento, llevándolo a entregar todo lo que tenía para darlo a los pobres. Rico, rico, rico. Lo vendió todo y lo repartió a los pobres. Posteriormente a ello, impulsó la traducción del Nuevo Testamento de latín al idioma común de su pueblo, o sea, francés, y lo distribuyó por diferentes lugares. A los seguidores de Baldo se les llamó valdenses. Ellos predicaron en el sur de Alemania, Suiza, Francia y llegaron a España, donde formaron grupos de cristianos.
Su predicación no fue del agrado de los líderes de la iglesia, prohibiéndosele tajantemente. En su defensa, él exclamó, oigan lo que dijo Pedro Baldo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, siendo condenado a muerte. Siguiendo su ejemplo, los valdenses continuaron proclamando y sosteniendo que la Biblia era su única fuente de autoridad, sufriendo persecución por amor de Cristo. La historia de siempre, que la oposición ha existido por parte de Satanás, el maligno, y ha tratado de parar lo que nunca parará. Aquí tengo un diccionario ilustrado de la historia de la Santa Biblia. Este es la historia general, déjeme ver, y el diccionario ilustrado de intérpretes de la fe, donde está mencionado Pedro Baldo. Pero no voy a insistir mucho en lo que ya tengo explicado, porque lo que hacen estos libros es ampliarnos el conocimiento histórico de la gente que estoy mencionando. Pero si usted va a Historia General del Cristianismo de John Fletcher y Alfonso Ropero, del siglo I al siglo XXI, se encuentra con los valdenses y los albigenses. Aquí está marcado en amarillo. Lo marqué para que ustedes vean cómo vamos paso a paso viendo a los que Dios utilizó para darnos a conocer el perdón de los pecados a través de Jesucristo. No a través de nada, sino únicamente a través del que murió en la cruz del Calvario. Oigan esto, una reacción moral simplemente. Leemos en la historia eclesiástica que los laicos protestantes más de una vez y de un modo firme e intrépido en contra de la degradación moral del clero. La prueba más evidente de esto fue el levantamiento y la diseminación de los valdenses, quienes personificaron la protesta que muchos individuos hacían privadamente en contra de la corrupción de los sacerdotes. Tomaron su nombre los valdenses de Pedro Baldo, natural y vecino de la ciudad de Lyon, Francia, reformador valiente y audaz que apareció en la segunda mitad del siglo XII. Poseía muchos bienes de fortuna y no teniendo nada que ver con el clero, diciéndolo así, dio a los pobres todo lo que tenía. Hizo circular entre el pueblo libros de religión escritos en el lenguaje común francés y expuso los vicios de sus contemporáneos. Y luego sigue con los valdenses, que eran seguidores de Pedro Baldo, haciendo lo mismo, llevando la palabra hasta donde pudieron. Todo esto es historia. Nadie puede decirme, pastor, no me diga a mí, dígale a la historia por qué actuaron así. Yo solamente repito lo que es la verdad. Y esa es la verdad que nunca callaré en el nombre de Jesús. Ahora, cuando entendemos esto que estamos leyendo, hubo más prerreformadores en este tiempo, como ya dije, los albigenses, pero no tenemos tiempo para recordarlos. Hermanos lindos, todo lo que estamos oyendo ahorita, aquí está otra vez Pedro Baldo, pero no hay mucho que aportar. Dice que al no someterse a la orden de la iglesia, este es el libro que estoy leyendo ahorita, se llama Diccionario Ilustrado de los Intérpretes de la Fe. Dice, al no someterse a la orden de la iglesia, el Papa Luciano III lo excomulgó en 1183. Las ideas prerreformadas de Baldo pudieron tener su origen en ideas de Antonio de Brescia y de Pedro Bruys y Enrique de Cluny, que eran también igualmente prerreformadores, que estaban haciendo lo mismo. Todo eso, hermanos lindos, nos llega a entender por qué un hombre como él dejó de ser rico para hacerse pobre, pero hizo muchos repartimientos de bienes a la gente más pobre que había en Francia. Muy bien. ¿Cuál fue entonces el texto sagrado que leyó en el idioma latín un conocedor de este idioma, a Pedro Baldo, y que Dios lo utilizó para convertirlo? Bueno, vamos a ver el texto y vamos a entender cómo obra el Espíritu Santo cuando Él tiene un designio para cada uno. Le hablo a usted por nombre, le hablo a usted también, mujercita, por nombre.
Veamos cuál fue el texto que Pedro Baldo leyó, lo escuchó y dijo: Dios mío, yo no quiero seguir haciendo esto. Oigámoslo y van a entenderme. Mateo 19, 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo, dice el texto sagrado, hablando con Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A diferencia del joven rico de esta historia que se alejó de Jesús, perdiendo su salvación por la eternidad, Pedro Baldo lo vendió todo, como lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos. Nada novedoso, ya lo habían practicado los cristianos del siglo I. Veamos el texto sagrado en el libro de los Hechos 2:44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es una obra del Espíritu Santo, clarísima. Y lo repartió Pedro Baldo todo a los pobres y sirvió a Jesucristo por el resto de su vida. Esta es una evidencia legítima de un hombre convertido verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, y por el resto de su existencia hasta la muerte solo tuvo una intención en su corazón: que todos los demás hombres y mujeres escucharan el Evangelio para la salvación de sus almas. Tal era su misión. Hermanos lindos, el alma es inmortal. Usted ve a un hombre, a cualquiera que vea, pobre, rico, ilustrado, ignorante, no importa, alma viviente. Dios la ama, son criaturas de Él. Pero el alma de ese cuerpo, que va a perecer y va a podrirse y va a ser comido por los gusanos, es inmortal. Entonces, cuando usted entiende que el significado de Cristo en la faz de la tierra es salvar el alma humana, no enriquecerlo, eso es mentira. Si Él quiere hacerlo, lo hará. Pero eso es una mentira diabólica. Nos distrae. En vez de ganar almas, queremos más y queremos más. Puro mundo. Hermano, no es así. Usted es un hombre que puede llevar a alguien al cielo, o a muchos al cielo, si solo practica la verdad. El alma que tiene de su vecino, de su compañero, de su amigo, de su familia, es inmortal y un día se va a morir. La gran pregunta es: ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Cuando la iglesia sigue adormecida, no logramos entender lo que en la Reforma costó la vida de miles y miles y miles de cristianos que dieron su vida por las almas perdidas que iban al infierno. Ahora estamos tan acomodados que no tenemos la misma actitud. Y ahora tenemos hasta los lujos de decir que el Rolex que tenemos en la pulsera en la mano es reino de Dios. Ridículo, hermanos lindos. Sencillamente ridículo. Cuando nosotros vamos a la página 4 del folleto que está en pantalla, hablo del folleto que estábamos leyendo, encontramos que ahí está John Wycliffe. Y leer textualmente lo que dice esa fotografía, es un grabado que estamos viendo, una pintura de la época
es muy parecida a tal como él era físicamente. Ahí lo tenemos tal como él era. ¿Quién fue John Wycliffe? Bueno, contrario a Pedro Baldo, que era un gran comerciante, Wycliffe era un gran erudito, era un sacerdote católico, o sea, de la iglesia de aquel tiempo. Y por lo tanto pueden entender que este hombre estaba como rector de la Universidad de Oxford. No era cualquier hombre, era un hombre culto, hablaba idiomas, predicaba. Y voy a leerles cómo se resume en el folleto que estamos leyendo. Nació en 1330 en Yorkshire, Inglaterra. Fue el principal teólogo de Oxford. Tenía convicción en que cada cristiano debía tener acceso a las Escrituras. Pero para ese entonces solo había traducciones en latín, las cuales no estaban al alcance del pueblo. Esto le motivó a traducir la Biblia al inglés, dando su fruto en la producción y distribución de cientos de Biblias por el ejército de pastores de Wycliffe, conocidos como Lollardos, predicando por toda Inglaterra. Fue llevado a Londres ante los líderes de la iglesia dominante para responder a los cargos de herejía, atribuyéndole 18 cargos, llamándole maestro de los errores. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Como dato importante de resaltar es que a los 43 años después de su muerte, cuando solo quedaban huesecitos de aquel que había sido John Wycliffe, los líderes de la iglesia predominante sacaron sus restos mortales siendo desenterrados, quemados, y sus cenizas arrojadas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Sus enseñanzas, aunque suprimidas, continuaron extendiéndose, y por la visión de reformador en la época más oscura de la Edad Media, es conocido como la estrella temprana de la Reforma. Como vemos, hermanos lindos, la iglesia tiene gente de todas las clases, de todas las áreas de la sociedad, de la gente, para la gloria del Señor. Y aquí en la Editorial Caribe, en el Diccionario de Historia de la Iglesia, que es este libro que tengo acá, igualmente como muchos libros, es uno más entre tantos. Hermanos lindos, hablando de Wycliffe, ¿qué puede agregar? No hay mucho que decir, subrayé en amarillo lo que podía leerles rápidamente. Reformador inglés, él estaba asistiendo a la Universidad de Oxford, ya les conté que era el rector. Y dice que ofendió Wycliffe a la iglesia con sus opiniones nacionalistas y progubernamentales, entre las cuales estaba el concepto de que el gobierno civil debía de confiscar los bienes de clérigos inmorales. Se opuso a los clérigos que eran mercaderes de la fe y le pidió al rey de Inglaterra que los llevara a juicio y les quitara lo que habían obtenido de mala manera. Si me da algo, entonces yo hago algo por su alma. Perdónalo, Señor. Por el año 1377, en una serie de bulas, el Papa condenó las enseñanzas de Wycliffe y conminó a la universidad a que lo excluyera. Y lo sacaron. Y se fue a una iglesita. Y ahí estuvo predicando hasta que murió. Mientras que las críticas de Wycliffe se limitaron a las riquezas de la iglesia y al poder civil del clero, conservó muchos amigos, tanto entre los frailes como entre la aristocracia. Pero cuando atacó la doctrina de la transubstanciación y enseñó una doctrina de la real presencia en el año 1380, perdió gran parte de su apoyo. Se ofendieron porque él decía que la transubstanciación no ocurría, que Jesús sí estaba presente en la Santa Cena, pero no se convertía el vino en sangre, ni tampoco la hostia en carne. Finalmente murió de un derrame cerebral y fue enterrado en el camposanto de la iglesia. Y así, los años siguientes, como leímos, lo desenterraron
quemaron sus huesos y lo tiraron al río Swift. Pero los escritos de Wycliffe, que era un erudito, había alumnos de la República Checa, entonces era Checoslovaquia. Y esos alumnos de la República Checa, cuando terminaron y se graduaron en Oxford, llevaron los escritos de Wycliffe a Praga, la capital de la República Checa. Y ahí se encontraron, hermanos lindos, con que Juan Hus era el predicador más querido por los checos. Y él les predicaba en el idioma vernáculo. En su iglesia, la iglesia de Belén, que tuve el gusto de conocer personalmente en Praga, en el año 500 de la Reforma Protestante, ahí estuve. Cuánto me bendijo orarte, Padre, agradeciéndote por la vida de Juan Hus. Él predicaba y la gente le oía. Y se llenaba la iglesia. Y la iglesia, todo el mundo le oía en su idioma. Oían el checo y entendían todo lo que él decía. Pero la iglesia no estaba de acuerdo. Tenía que ser en latín. Hermanos lindos, eso significó que Juan Hus, cuando recibió los escritos de Wycliffe, también se dio cuenta de que él tenía razón. Y así fue como Juan Hus, en la página que sigue, les voy a leer un poco para luego llevarles a la conclusión de su vida. Originario del sur de la actual República Checa, era Bohemia en aquel tiempo. Obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado sacerdote en 1401 y se convirtió en predicador de la capilla de Belén en Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. Meditando en las Escrituras y viendo el abuso de poder de los papas de su época, concluyó que la autoridad papal no poseía sustento bíblico. Argumentó firmemente contra las indulgencias y predicó en el idioma común en oposición al latín con el que se predicaba entonces. Continuó predicando y ministrando el mensaje del Evangelio a pesar de habérsele prohibido, proclamando la autoridad de las Sagradas Escrituras, sosteniéndola como la única base doctrinal para la Iglesia. En noviembre de 1414, el Concilio de Constanza, en Alemania, se reunió y el emperador instó a Hus a venir de la República Checa a Alemania y dar cuenta de su doctrina. Él creyó de todo corazón que lo estaban invitando a un diálogo teológico para defender sus posiciones bibliocéntricas. Lo creyó de corazón y cuando llegó a Constanza lo metieron preso y lo mataron. Pero déjeme terminar lo que dice el texto. En lugar de una audiencia, se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió simplemente que se retractara de sus opiniones. En julio de 1415 lo desnudaron colocando sobre su cabeza un sombrero con orejas de burro, pintado con demonios y etiquetado como archihereje. No solamente hereje, archihereje. Todo mientras él oraba por sus enemigos. Lo encadenaron a una estaca y lo quemaron junto a sus libros. Pero ¿saben ustedes cómo murió Juan Hus en la hoguera? Cantando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y apagó el fuego su voz. Hasta hoy en Constanza hay un monumento, una piedra grande que registra dónde fue quemado. Y en la iglesia de Belén, que está en Praga, en Checoslovaquia, o sea, en la República Checa, solamente hay pinturas donde él está siendo quemado, pero la iglesia sigue siendo un regalo para mi vida, como para cualquiera que ame la verdad. Por eso es tan grande su vida para la República Checa que le hicieron una preciosidad reconociéndolo, oigan, héroe nacional, y le hicieron un monumento que el 6 de julio se estrenó dedicándolo a él cuando tenía el 5º centenario de su muerte.
500 años de haber muerto en la hoguera en Constanza, Alemania, en la Plaza Vieja de la ciudad de Praga, se le puso este monumento donde está ante sus ojos. Ahí tienen el monumento a Juan Hus, héroe nacional checo. Y pueden ver hombres que están abajo como tirados, esperanzados en que sus vidas miserables dejarán de ser miserables aquí en la tierra cuando partan a la eternidad en el cielo, donde nada les faltará por los siglos de los siglos de los siglos. Hermanos lindos, esa es la historia. Es una historia que le hace molestia a muchos, pero es historia, no podemos cambiarla. En la página 6 del folleto está Girolamo Savonarola. Ese es otro que tiene un grabado de la época. En esa página, hermanos lindos, podemos ver que Girolamo Savonarola fue una persona interesante. Nació en Florencia, este es italiano. Nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre de 1452, y posterior a ello fue enviado a Florencia, donde ejerció su ministerio en 1482 para ocupar el cargo de profesor en el convento de San Marcos. Predicaba a sus oyentes en su propio idioma. ¿En el idioma? Sí, exactamente igual que Juan Hus. Y así, en un lenguaje sencillo, le entendían todos. Predicó la gracia salvadora de Cristo con una base bíblica sólida, criticando fuertemente las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la Iglesia de Roma. En 1494 a 1498 promovió un dramático, controversial cambio político y social en la ciudad. Su predicación era similar a la de Juan el Bautista, poderosa, en protesta contra el carnaval florentino de 1497, organizó las hogueras de las vanidades. Había un festival de lujos, pompas, apariencias y cosas. Y él lo que hacía era quemarlas en el fuego. Y Florencia se enojaba, pero algunos no, algunos reconocían por qué lo hacía. El 13 de mayo de 1497 finalmente fue expulsado de la iglesia y el Papa ordenó su arresto y ejecución. Savonarola y los suyos fueron detenidos y acusados de herejía, rebelión y errores religiosos. Fue conducido a la prisión de Florencia. Durante 42 días se le sometió a tortura. El día fijado para su ejecución fue llevado junto con sus 2 seguidores más fieles, y a los 3 se les quitó la ropa. Fueron tratados como herejes y entregados para su ejecución. Fueron estrangulados antes de ser arrojados a la hoguera. Este hecho se dio el 23 de mayo de 1498. Hermanos lindos, esa es la historia. Espero, Señor, que lo que estoy diciendo para ustedes pueda servir de bendición. Porque no están en un lugar donde ustedes sean apreciados por el que tiene el control y el dominio temporal del mundo. Somos odiados, pero hay uno que nos ama. Y nos ama con amor eterno. Su nombre es Jesucristo. Salvador Jesucristo. Gracias, Edgar lindo. Gracias, Julito lindo. Hermanos lindos, debo de abreviarlo porque el tiempo ha pasado y no me alcanza el tiempo. Raras veces me ocurre eso, ¿verdad? De vez en cuando. Pero voy a pedirte, Luisito lindo, que nos brinquemos al punto 3.14 para ponerlo en pantalla y voy a ir terminando en breve. Si a usted le atrae la idea de resumir en su propia vida el significado que tuvo la Reforma Protestante del siglo XVI, puede afirmar con toda seguridad que gracias a la misma usted obtuvo la salvación de sus pecados al enterarse por medio de las Sagradas Escrituras del plan de Dios para perdonar sus pecados, únicamente por medio del sacrificio expiatorio
de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y vamos al punto número 4, hijo lindo. En el resto del folleto que estábamos estudiando, que nuestra amada iglesia repartió a todos sus miembros por motivo de los 506 años de la Reforma Protestante, en las últimas páginas aparecen las 5 verdades cruciales de la Reforma, también conocidas como las 5 solas, que a partir de la propuesta a todo el cristianismo evangélico protestante, esto es importante, son 5 solas, pero a partir de la propuesta a todo el cristianismo evangélico protestante y reformado en la faz de la tierra, el doctor en teología, Rigoberto Gálvez, copastor de esta iglesia y rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, está promulgando que sean 6 solas y no 5, las conocidas verdades de la Reforma. Es muy importante entender este concepto. Vamos a obviar todos los textos, mijo, que respaldan a cada sola. Vas a obviarlo, por favor, por el tiempo, pero me voy a permitir leerles las solas que todos conocemos, si tú, Jesús, me lo permites. Vamos a ver cómo lo hago. En el folleto que usted tiene ya en sus manos está las 5 verdades. Primero, la sola escritura. 66 libros, ni uno más ni uno menos. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. No hay un libro adicional, no existe. El canon está cerrado. Segundo, sola fe. Es por fe que uno se salva, no por obras para que nadie se gloríe. Tercera, sola gracia. Nadie espera y merece la salvación, nadie la merece. Todos somos pecadores, pero por gracia Jesús, Dios eterno, nos da la salvación cuando en Él confiamos nuestras almas por la eternidad. Solo Cristo, no hay otro mediador, como dije, más que Jesucristo para salvar el alma humana por la eternidad. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. No solamente murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Estamos perdonados, sencillamente perdonados, solo por Cristo. Y la última es solo a Dios la gloria. Pero si notan algo, el doctor Rigoberto Gálvez está proponiendo algo extraordinario cuando escribió un libro sobre neumatología, o sea, sobre el Espíritu Santo. Y es que está ausente el Espíritu Santo. Cristo y Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Cuando él me planteó, y está escrito en su libro que pronto va a estar ya disponible en Guatemala, me di cuenta que todas las Biblias, aquí tengo la Biblia del oso, desde el comienzo habla, aquí está, esta fue escrita por Casiodoro de Reina, este es un facsímil, la Biblia más antigua, en castellano, en el tiempo de la Reforma, 1569, se publicó esta Biblia, muy cerca de la Reforma, es nuestra Biblia en español, en castellano. Luego se corrigió con Cipriano de Valera. Y aquí tenemos la corrección de Cipriano de Valera, que es la Biblia del Cántaro. Este es un facsímil. Así es de la de 1602. Y aquí en estas Biblias que quiero ponerle como ejemplo, claramente dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, quien nos redarguye de pecado, quien nos ayuda a entender lo que estamos hablando. Y esta es la Biblia del siglo de oro que quería mostrarles, que cuando cumplió 440 años la Biblia del oso de ser publicada en 1569, se publicó esta Biblia. Y esta Biblia está muy lindamente editada por la Sociedad Bíblica de España. Allá en España es que la produjeron. Y están las dos, la de Reina Valera y Cipriano y Casiodoro de Reina. Perdón, los dos autores están aquí, los dos que hicieron posible la traducción. Ahora, cuando veo que el doctor Gálvez tiene un plan precioso, permítanme ponerles un pensamiento. Vamos a ir, Luisito, al pensamiento donde está, y antes de leer la reflexión de nuestro folleto. Y antes de leer la reflexión de nuestro folleto, pasamos a la propuesta del doctor Rigoberto Gálvez de la sexta sola. Solo espíritu. En latín, solus spiritus. Solus spiritus, solo Espíritu Santo.
el doctor Gálvez escribió esto: son los espíritus proclama a Dios Espíritu Santo como dador de vida y poder para redarguir al hombre de pecado, de juicio, de las obras de la carne y revelarle a Cristo como Salvador, convirtiéndole en una nueva criatura, llenándolo de poder para vivir una vida plena, mostrar el fruto del Espíritu en sus acciones diarias y realizar la misión de la iglesia, en oposición a la carne y a la soberbia que incapacitan al incrédulo para salvarse y al creyente le impide vivir una vida agradable al Señor. Esto está hecho y escrito por el doctor Rigoberto Gálvez. Ahora, quiero decirles en este aniversario que como Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, adoptamos a partir de hoy, que celebramos la Reforma Protestante del siglo XVI, 29 de octubre del 2023, aceptamos la sexta sola, la adoptamos como iglesia. Démosle un aplauso al Señor, porque el Espíritu Santo hace ser reconocido como la sexta sola para la gloria de su nombre. Que el doctor Rigoberto Gálvez sea bendecido por su esfuerzo teológico bíblico y por la propuesta que hace a toda la cristiandad en el mundo entero de que se ponga también solus spiritus para gloria del nombre del Espíritu Santo, que también está incluido en esta sexta sola. Hermanos lindos y hermanas lindas, me hubiera gustado que este servicio tuviera 2 horas más, pero debo de terminar. Quiero agradecerles con todo mi amor que me hayan permitido decirles que el 31 de octubre de 1517 fue el día en que Dios abrió el entendimiento a la humanidad. Ese día el Señor usó a un Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, para que con 95 tesis que clavó, vamos a ver si tenemos la diapositiva de la puerta de Wittenberg, Luisito lindo. Si la tenemos, vale la pena que la pongas. ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese? Esta es la iglesia. Tengo una Biblia en la mano y diciendo, gracias a las 90, la puerta de la iglesia era de madera y fue quemada, pero ahí está una de bronce, en la que están las 95 tesis escritas. Y le estoy diciéndole al Señor, Señor, gracias a esas 95 tesis que clavó aquí Martín Lutero, nacimos a la vida eterna, reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bendito sea tu nombre. Hermanos lindos y hermanas lindas, me siento tan agradecido. El 31 de octubre, o sea, el martes, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta la medianoche, estaremos conmemorando la Reforma del siglo XVI por Canal 27. Habrán películas históricas, tenemos la película Lutero a las 8 de la noche y más. Quiero recomendarles que si pueden verla, que puedan ver, será una bendición para mí. Ahora vamos a orar, hermanos lindos, para quedar despedidos, pero antes, si alguien estuviera pensando, yo no quepo dentro de lo que se llama el nuevo nacimiento que cambió a Pedro Baldo en un comerciante de bendición y lo hizo un comerciante que bendijo a miles de pobres. Eso se llama ausencia del Espíritu Santo. El hombre es codicioso, el hombre es egoísta, pero el que cambia el corazón es Cristo. Haré una oración de fe. No voy a pedirle que pase al frente, solamente le pido que repita conmigo. Señor, he escuchado que tú cambias al ser humano y me gustaría tanto pedirte perdón por mis pecados, por todo lo malo que he hecho y por la avaricia y cosas que hago egoístamente, cuando hay tantos que necesitan de mi amor, de lo que tengo, que tú me has dado. Hoy te pido perdón, Señor, con todo mi corazón por mis pecados, y quita de mí la codicia y hazme una nueva criatura como a Pedro Baldo. Lo convertiste en un hombre para ti y para toda la humanidad que estuvo a su alcance.
Conviérteme, Señor. Transfórmame, confesando hoy que tú eres Jesucristo, el único Salvador del mundo, que vino desde el cielo, siendo Dios eterno, a hacerse un hombre y a tomar mi lugar en una cruz, muriendo por mis pecados. Resucitando al tercer día, ascendiste de nuevo al cielo. Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, hazme una nueva criatura, dame amor, dame conmiseración, dame misericordia, ayúdame a ser un hombre que otros puedan ver en mí la obra que tú haces cuando vienes al corazón del hombre. Te agradezco por perdonar mis pecados, por salvarme y por darme ya la vida eterna. Y un día estaré contigo para siempre. Te adoro, Jesucristo. Te adoro con toda mi alma. Y gracias por haber muerto por mí y tomar mi lugar en esa cruz. En tu nombre he orado. Amén y amén. No haré llamamiento. Solamente pido a Dios que bendiga al que ha hecho la oración aquí en la iglesia y también en su hogar. Si lo ha hecho, Dios cambia al hombre para siempre. Y espero que disfrute, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.